Bueno, pues seguimos progresando y gracias por la oportunidad de grabar esta clase. Eh, Agradezco a Dios que me permite de pura gracia, no soy nadie especial para hablar de estos grandes siervos de Dios cuya información tenemos solamente en la Biblia. Y algo que el Espíritu Santo nos habla de estos siervos como Abraham, como Moisés. Vamos a ver más adelante el llamamiento de Isaías, de Jeremías y de algunos siervos más, ¿verdad? La intención de continuar con nuestro curso Crecer en la Fe es precisamente eso, crecer, crecer. La Biblia no quiere que quedes eh, ni enano, ni flaco, ni desnutrido, sino que crezcamos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo mismo. Él tiene una estatura espiritual y somos llamados nosotros a crecer, crecer en la fe. Y lleva por subtítulo un llamado profético, ¿no? Entonces hoy vamos a ver el llamamiento de Moisés. Muchas gracias a los que se han conectado. Quiero dar la más cordial bienvenida a José Luis Perales, quien hoy entró como oyente desde allá, desde Michoacán. Menciono que José Luis es un exalumno de la primera generación acá en Puebla, cuando nació la escuela profética, ¿verdad? En ese entonces era un jovencito, ahorita ya lo estoy viendo un hombre hecho y derecho, man. Saludos, José Luis. Qué gusto verte. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la clase, el llamamiento de Moisés. Miren, en las Escrituras, Moisés es una figura central, central, tanto en el judaísmo como el cristianismo. Él es reconocido como un profeta. Moisés es alguien de ministerio profético. Él es profeta, pero también es legislador. Es un legislador, según la Biblia. Bueno, pues eh, especialmente en el Antiguo Testamento, él es muy mencionado. A mí me gustan mucho las menciones breves, pero tan explícitas, tan profundas que aparecen en el libro de Hebreos capítulo 11 en el Nuevo Testamento y también en Hechos 7 en la defensa de Esteban. Esteban era un profundo conocedor de las Escrituras, sin duda, y conocía a fondo toda la historia de Moisés. Y les decía, Moshe, en hebreo, Moshe es considerado profeta, líder, legislador, eh, y es reconocido, al igual que Abraham, en tres grandes religiones que hoy se profesan en el mundo. El judaísmo, él es figura central. En el cristianismo también es sumamente reconocido Moisés. ¿Quién no conoce los libros de la Torá? Que es una forma de llamarle al Pentateuco, según nuestra Biblia Reina Valera, pero la correcta mención es Torah, la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cinco, por eso es Penta, cinco, Teuco, cinco libros, ¿no? Entonces, también decía en el judaísmo, el cristianismo y en el islam también, los musulmanes veneran a Moisés, ¿no? Como legislador. Entonces, vamos a resumir quién fue Moisés aquí en la Biblia y su llamado, ¿no? Su llamado es muy especial. Ahí lo vemos en la lámina, ¿verdad? Ah, seguramente con los pies descalzos, seguramente con la vara de pastor a un lado, ¿verdad?
Y es toda una historia. Después de haber huido de Egipto por matar a un egipcio, Moisés vivió como pastor en una región que se llamaba Madián, donde había un sacerdote de Jehová madianita. Se casa con su hija Séfora, la hija de Yetro, es el nombre Yetro, el de este sacerdote. Y un día mientras cuidaba las ovejas de su suegro en el monte, en un monte que es el monte Horeb, también es llamado Sinaí, ¿no? Es la cordillera del Sinaí. Y ahí tuvo una experiencia extraordinaria donde recibe el llamado. Eh, Tuvo algo que los teólogos le llaman teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una visión de Dios, una visión. La visión fue una zarza que no se consumía. Y él ve, y ve que está arde y arde y arde y arde la zarza. No sé si la vio por horas y la curiosidad lo llevó a ascender al monte porque no se quemaba la zarza. Intrigado se acercó y entonces oye la voz del Dios viviente que lo llamó desde la zarza. ¿Y cómo lo llamó? Por su nombre. Esto quiere decir que Dios te conoce por tu nombre, como aquel antiguo himno de las iglesias históricas, Señor, tú me llamas por mi nombre, ¿verdad? Dice el himno, los que lo conocen. Y lo llamó por su nombre, Moshe, Moshe, y él dijo, aquí estoy. ¿Y saben cómo se reveló el Eterno? Como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya después se reveló de otra manera, pero inicialmente le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un Dios poderoso, generacional. Y bueno, vamos a ver algunas características de su llamamiento. Eh, el llamamiento de Moisés, características de su llamamiento, ¿verdad? En aquel tiempo nació Moisés. Fue agradable a Dios. Eh, Dice la escritura que era un niño hermoso, un niño muy bonito, ¿verdad? Fue criado 3 meses en casa de su padre. Esto lo narró nada menos que el diácono Esteban, cuando es interrogado por los fariseos que eran unos profundos conocedores de la ley. Y el diácono cristiano, Esteban, les dice, ¿verdad? Eh, que fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras, ¿no? Vean ustedes qué importante, cómo está la gráfica ahí, ¿verdad? Eh, la hija de Faraón había salido a bañarse seguramente en el río Nilo, en esas aguas templadas, pero había un decreto que su padre, que era un impío, ¿verdad? Un hijo del diablo, un gobernante malvado. ¿Y por qué digo? Porque era un asesino, era un hombre que al ver la fortaleza del pueblo israelita, porque ellos trabajaban de sol a sol y pues se fueron fortaleciendo, se fueron reproduciendo más y más. El faraón tuvo temor de ellos y mandó matar a todos los niños menores, ¿no? Esto sucedió en los días de Herodes también, ¿verdad? Entonces ahí encontramos
a Satanás atrás de esos gobernantes, ¿verdad? Como un asesino de niños, de sacrificio de niños en el satanismo. Ellos asesinan niños. El Señor reprenda esas prácticas espantosas, horribles que hacen estas personas perversas, ¿no? Faraón decía, si nace niño varón, lo echan al río, allá lo matan, lo comen los reptiles, los caimanes, los cocodrilos, los hipopótamos. Y si es niña, le conservan la vida y la ponen a hacer lo que quieran de sirvienta en la casa donde sea, ¿no? Entonces, Moisés es, sus padres temerosos de Dios, lo ven niño hermoso, lo pudieron esconder hasta 3 meses, lo ponen en una cunita calafateada con brea muy parecida a la brea esa del Arca de la Alianza y lo echan en el río, va navegando esa cunita, ¿verdad? Hoy día algunas cunas de mimbre tejidas les llaman Moisés precisamente, ¿verdad? Entonces llega ahí donde estaba la hija de Faraón bañándose y seguramente la fue dirigiendo o siguiendo su hermana mayor de Moisés, que se llamaba María, Miriam, en hebreo es Miriam, ¿verdad? Y lo entregó, ¿no? Entonces, eh, bueno, el río lo entregó a donde estaba la hija de Faraón, lo ve muy bonito y lo adopta, ¿no? Lo adopta, dice, el Nilo, el dios del Nilo me entregó este niño, lo voy a criar, lo voy a adoptar, y bueno, ahí sucede, ¿no? Moisés fue enseñado con toda la sabiduría de los egipcios. Déjenme ver un poquito atrás. Con toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras, ¿no? Moisés creció con el hijo de Faraón y los egipcios eran un pueblo muy, muy, muy sabio. Hoy día los arqueólogos tienen muchos enigmas que descifrar en la cultura egipcia, su precisión con la astrología, pero también eran un pueblo avanzado en medicina, pero eran un pueblo lleno de idolatría, tenían muchos dioses, llenos de hechicería, de brujería, de cosas ocultistas. Hoy día los egiptólogos todavía miran que hay muchas maldiciones en sus tumbas. Pero bueno, como haya sido, Moisés fue enseñado en la sabiduría de los egipcios, las matemáticas, la ciencia. Era un hombre pues que tenía ornamentos de oro, tenía esclavos a su servicio, estudió en las mejores universidades con los mejores maestros de ese entonces. Y dice la escritura que era poderoso en sus palabras y obras, pero un día cumple 40 años y dice, bueno, voy a visitar a mi pueblo. Él le llegó seguramente el rumor que fue un niño rescatado de las aguas, porque el nombre de Moshe, hermanos amados, Moshe, Moisés, toma nota, significa sacado de las aguas, sacado de las aguas, ¿no? Entonces vean ustedes cómo Dios va teniendo un propósito con este niño al rescatarlo, al darle una educación, a ponerlo en un lugar especial. Y ayer decíamos que nuestro Dios no cambia y que nuestro Dios es un Dios de propósitos, es un Dios de diseño, es un Dios de destino. Y Dios tiene propósitos para ti que me estás oyendo. Y tiene diseños especiales para tu vida, para tu familia, y también tiene un destino, ¿verdad? Esto lo podemos ver en la vida de Moisés, que
Bueno, ve que un compatriota de él, un hebreo, peleaba con un egipcio y entonces Moisés quiso hacer justicia, pero justicia por su propia mano y mató al egipcio, ¿sí? Entonces eso fue una tragedia que lo antecedió porque ya adulto, pues mata, ¿no? Mata a un egipcio y después al otro día, digo, él mató porque vio que el egipcio estaba oprimiendo a uno de los hijos de Israel, a quien él consideraba como parte, pues, de su pueblo, entonces vengó al oprimido, ¿verdad? Eso quiero decir. Y cuando sus hermanos comprendían que le daría libertad, él pensaba, bueno, pues yo voy a ser el libertador del pueblo de Israel, ellos lo van a entender y entonces al otro día ve que se están riñendo entre dos hebreos, trata de mitigar, de pacificar esa pelea y entonces se ve descubierto cuando uno le replica, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Le dice, ¿quieres matarme como tú mataste ayer al egipcio? Y entonces Moisés se ve descubierto y tiene que huir, se va, sale de Egipto, no sé si con la ropa puesta o con una maletita, no sé, pero él sale lejos, lejos, se va. Fíjate cómo Dios puede usar acontecimientos especiales en tu vida para orillarte. Vivió como extranjero en tierra de Madián. Él llegó allá y allá conoció a la hija del sacerdote que era pastora, cuidaba ovejas. Es una historia pues bonita, una historia de respeto, de amor, como Moisés era un gentil hombre, un hombre educado, un caballero que ayuda a darle agua a a las ovejas, defiende a las muchachas, entonces finalmente se casa con Séfora, ¿verdad? Y de ahí, vean ustedes los periodos de la vida de Moisés. Moisés es un hombre que vivió 120 años y tiene tres periodos en su vida. Yo no sé cuántos tengas tú, me refiero a los periodos, no a tus años, pero 40 años vivió como el príncipe de Egipto, luego 40 años como pastor de ovejas en un desierto, eh, y luego otros 40 años ya en la vejez como un libertador, ¿no? Él tiene dos hijos con esta mujercita, hija de un sacerdote madianita. Seguramente esos 40 años, el sacerdote de Madián, porque era sacerdote de Jehová, le enseñó todo lo que pudo sobre el culto al único Dios viviente y verdadero, ¿no? Es decir, Moisés fue un discípulo de Yetro, seguramente, ¿no? Bueno, y luego en el monte Oreb, allá en el monte Oreb, recibe su llamamiento, ¿verdad? Al ver una zarza, hermanos, como dice aquí, que ardía en fuego y ésta no se consumía y se acercó para investigar por qué no se quemaba, ¿verdad? Me gusta la expresión de este Esteban en el libro de Hechos 7, como dice que un ángel se le apareció en el monte del Sinaí, ¿verdad? En una llama de fuego. Y Moisés mirando se maravilló de la visión y se acercó para observar y vino a él la voz del Señor.
el propio Señor, el Rey del universo, el creador de todas las cosas, le permite ver esa visión y le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de los hebreos. No sé si el día de ayer les comenté que la palabra hebreos proviene, significa los del otro lado del río, los de más allá del río. En el caso de Abraham, el hebreo, venía del otro lado del río Éufrates, de allá de Mesopotamia, ¿no? Y el Señor se le aparece y le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿no? Entonces le dice, quítate tus sandalias porque el lugar donde estás es santo, ¿verdad? Entonces allí empieza el llamado de Moisés. Allí Dios lo llevó por diversas circunstancias en su vida para ponerlo en un momento preciso donde le habría de hablar. Así que Dios no ha cambiado. Él te puede poner en diversas circunstancias en tu vida para, pum, llamarte a su servicio, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede con Moisés cuando es llamado? Pues lo que le sucede a casi todas las personas, estoy seguro que tú eres una de esas personas que le pone muchas excusas a Dios. ¿Cuántos le han puesto excusas a Dios? ¿Cuántos le han puesto todas las excusas posibles? Y Dios le ha llamado y vamos a ver este asunto. Pido al Espíritu Santo en este momento su asistencia para que todos los que en algún momento se han excusado, se han negado, han objetado, le han replicado a Dios, aunque Dios que es bueno, paciente, tiene un propósito para tu vida, pero le pones excusas. Moisés presenta las siguientes excusas. Ahí en Éxodo 3:11, ¿qué le manifiesta? Sus limitaciones personales, sus traumas, sacó sus complejos, sacó su cobardía, cobarde. Ya saben que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, ¿no? Eh, Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esa fue la primera excusa. Dios le dice, quiero que vayas y libertes a mi pueblo porque he escuchado su clamor, he escuchado su llanto, he visto las necesidades. Y esta es una de las características del llamado. Cuando tú te empiezas a condoler con la gente de sus necesidades, cuando te das cuenta que hay muchas injusticias, entonces, y esa gente sufre y a veces no sabe ni a quién clamar, pero clama, y algo en tu espíritu se agita, es que Dios te está llamando. Y cuando Dios se está llamando, saca las limitaciones personales, traumas, complejos, cobardía. Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón
y saque de Egipto a los hijos de Israel. Mira, Dios muchas veces nos va a llamar para que realicemos tareas que parecen demasiado difíciles. Pero Dios no nos pide que lo hagamos solos. Dios va a estar con nosotros. Es más, Dios pone los recursos. Igual lo hizo con Moisés. Creo que no debemos ocultarnos detrás de nuestras deficiencias, porque todos tenemos deficiencias. Y Dios lo conoce, Dios lo sabe. Y sin mirar más allá de nosotros mismos, veamos los recursos que Dios nos pone. Entonces, permitir que Dios aporte sus soluciones. Vamos a ver cómo le presentó las siguientes soluciones a Moisés. Él dijo, ¿quién soy yo para ir? Pero el Señor le respondió, Éxodo 3:12, ve porque yo estaré contigo. ¿Qué te parece? Dios presenta la solución al llamado de la presencia divina cuando Dios dice, yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios le dice un acontecimiento futuro que ni siquiera había sucedido y Moisés había preguntado, ¿quién soy yo? Y Dios le dice, te voy a acompañar y los planes que yo tengo para mi pueblo se van a realizar porque yo estaré contigo. Quiero que sepas que Dios es un Dios de libertad, un Dios que ama la libertad, que no se goza con la injusticia. En este encuentro, Moisés recibe la comisión que representaría el mayor punto de su vida, ¿no? Pero vamos a ver otra vez las siguientes excusas. Él le presentó por lo menos 5 excusas. Ah, segunda excusa que él le presenta es una excusa de miedo, miedo a no ser creído, inseguridad, incredulidad. En Éxodo 4:1 dice que entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me van a creer, no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Entonces, ahí estaba su anticipación. Él estaba preocupado por cómo iba a responder el pueblo. Su preocupación era el qué dirán. Eh, Miren, casi siempre anticipamos los sucesos, luego nos aterrorizamos por lo que pueda salir mal, pero Dios no nos pide que vayamos a donde Él eh, no tenga un plan, no ha proporcionado los medios de ayuda. Hermano, hermana, si está siendo llamado, vaya a donde Él lo guíe, confiando en que le va a dar valor, le va a dar confianza, fe y los recursos en el momento oportuno. Sí. Dios le presentó otra vez las soluciones. ¿Cuál era la solución? Autoridad divina. Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés.
Yo soy el que soy. Aquí ya no se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no, sino se presenta con un nombre único en el universo. Yo soy el que soy. Hasher, Hayah, Bejové, Beyabó. Yo soy el que soy. Y él le dijo, pues, ¿me van a decir de parte de quién vengo? Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, Dios le dijo a Moisés, así les vas a decir a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Y ojo, le dice, este es mi nombre para siempre y con él se me recordará por todos los siglos. El gran yo soy el que soy. Y cuando dice yo soy, es el que era, el que es y el que ha de venir en todos los tiempos. Y esa autoridad divina se la da a Moisés, ¿verdad? Vean ustedes aquí en la lámina cómo Dios le habla y le dice, así dirás a los hijos de Israel. Pero bueno, ¿qué crees? Siguen las excusas, más excusas. ¿Cuáles fueron las excusas? La siguiente excusa. Pues la falta de elocuencia, que no sabía expresarse. Éxodo 4:10 dice que entonces dijo a Jehová, ay Señor, ¿cómo le dijo? Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Cómo les iba a decir a los hijos de Israel si él no era un buen orador? Muchos quieren ser primero buenos predicadores antes de hablar de Jesucristo con sus propias palabras. Probablemente avergonzaría tanto a Dios como a sí mismo. Le dijo, no, pues yo no sé hablar. Pero Dios, él veía ese problema de un modo diferente, completamente diferente. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Qué era lo que necesitaba Moisés? Algunos dicen es que era tartamudo, que, miren, Dios pudiera haber curado inmediatamente eso, si lo está enviando. Pero Moisés necesitaba un poco de ayuda. Y Dios, el Eterno, podía ayudarlo a decir, hacer las cosas correctamente. Y cuando tengas una excusa, Dios tiene una solución. Alguien diga amén allá en casa, amén. Amén. Dios le presentó las siguientes soluciones. Le presentó la promesa de la ayuda humana. En Éxodo 4:14 al 16, dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y le presentó la solución finalmente. Dios aceptó que Aarón hablara por Moisés. Dios le dijo, yo voy a hablarte a ti y tú le vas a hablar a Aarón y Aarón va a hablar en tu nombre. Así que
todos esos sentimientos de incapacidad que en muchas ocasiones llegas a tener cuando nos enfrentamos a situaciones que son difíciles, que nos causan miedo, temor, pues debemos estar dispuestos a que Dios nos ayude, a ponernos en manos de Dios. Cuando Dios le da la frase, serás para él, para Aarón, en lugar de Dios. Significa que Moisés le diría a Aarón lo que éste debiese de decir, tal como Dios se lo había dicho a él. Y allá van los dos, ¿eh? Dios le presentó siempre soluciones a las excusas. ¿Siguió Moisés presentando excusas? Yo creo que sí. Era como tú y como yo. Sí, siguió presentando excusas, replicándole al creador del universo. Éxodo 4:13 le dice, pide que otro líder sea enviado porque no se sentía capaz. Éxodo 4:13 le dijo otra vez, ¡ay, Señor! ¡Ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. ¿Por qué crees que el Señor Jesucristo dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros y obreras a su mies? Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero excusas, excusas. Ay, Señor, envía por medio del que debes de enviar. O sea, Moisés le está pidiendo a Dios que mande otra persona. Es decir, no se le releva de su responsabilidad. Sin embargo, Dios cambia la vía de comunicación, le dice, yo te voy a hablar a ti, Moisés, tú le vas a hablar a Aarón y Aarón le va a hablar a la gente y tú eres el agente de Dios, ¿no? Así que entre esas excusas, Dios le presentó las siguientes soluciones. Hermana, hermano, si tienes muchas excusas con Dios, pues deja que Él te presente la solución. Le promete la promesa de ayuda divina, milagros, poder, y le dice Jehová, Éxodo 4:2-8, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Y sabes qué traía en su mano Moisés? Una vara de pastor. Y él respondió, ¿una vara? Y Dios le dice, échale en la tierra. Y él la echó en la tierra y se hizo una culebra, ¿no? Un milagro, una transformación, algo sobrenatural. Dios es Dios de lo natural y de lo sobrenatural. El cayado de un pastor era por lo regular una vara de madera de 1 o 2 metros con un gancho en la punta. El pastor lo usaba para caminar, para apoyarse, para guiar a las ovejas, para matar serpientes, para muchas tareas, ¿no? Pero era solo un palo y Dios le dio una lección importante. Dios muchas veces eh, se goza porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Se goza usando cosas ordinarias, comunes, con propósitos extraordinarios. A ver, ¿cuáles son las cosas extraordinarias de tu vida?
¿Eh? Una voz, una pluma, un martillo. ¿Qué es lo que tienes? Algo tienes. Pues Dios puede usar los dones que quiera para hacer las contribuciones. Y pues esa vara se convirtió de un simple cayado en la vara de Dios. Dejó de ser un cayado para apacentar borregos y chivos y se volvió la vara de Dios. Bueno, vamos a ver las características de su llamamiento, ¿verdad? Entonces ya Moisés temblando, pues no se atrevió a mirar y el Señor le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te enviaré a Egipto. Y de en medio de allí, de ese, escuchó una voz que lo llamó por su nombre, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo lo llamó? Moshe, Moshe. Y él se descalzó. Eso quiere decir, se humilló. Ante Dios, la humillación, la humildad para recibir las instrucciones del llamamiento. Ya vimos que el Señor se le presenta, yo soy el que soy, yo seré el que seré. Heye, Hasher, Heyeve. El verbo que se usa en hebreo, yo soy el que soy, quiere decir algo del ser, pero del ser eterno. El Padre Celestial es el yo soy de todos los yo soy. Si alguna persona dice es que yo soy así, pues el Padre es el yo soy de millones que dicen yo soy. Ya vimos las soluciones que Dios le presentó, ¿verdad? Cómo se le reveló como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿sí? Ya vimos que le presentó la solución de la ayuda humana, le presentó a Aarón. ¿Y sabes qué? Muchos luego ponen de excusa la edad. Ay, no, es que ya estoy viejita para andar en esos trotes. Les voy a presentar a la hermana Sonia para que agarren la onda. ¿Eh? Moisés a la edad de 80 años toma a su mujer, ya de plano, Dios le había dado el llamado, ya le había resuelto todo, toma a su mujer, a sus hijos, se despide de su suegro y empieza su ministerio regresando a Egipto. Yetro, el sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó de todo lo que Dios había hecho por Moisés, por su pueblo Israel, y, 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 y Moisés tuvo renuncias. Ayer vimos las renuncias que tuvo que hacer Abraham, salir de su tierra, de su parentela. ¿Usted cree que Moisés no tuvo que hacer renuncias? Renunció también. Abandonó el hogar de su suegro en Madián después de vivir allí 40 años. Dejó su oficio de pastor de ovejas y se lanzó a su misión. Ahora veamos el propósito del llamamiento. O sea, ¿para qué lo llamó Dios?
Cada llamado tiene un propósito. El propósito del llamado de Moisés era librar al pueblo de Israel de la opresión, de la esclavitud, de la angustia de parte de los egipcios que lo habían hecho esclavos por 400 años. Ayer decíamos con más precisión, 430 años fue lo que le profetizó Dios a Abraham, que su pueblo estaría como esclavo, ¿sí? Y lo manda con la vara de Dios a hacer señales, prodigios, ¿verdad? Y el faraón se volvió un enemigo de Moisés a pesar de ver los prodigios, los milagros. Oye, si le dice, así te dice el Señor, 7 veces le dijo Moisés a Faraón, deja a mi pueblo ir para que me sirva. ¿Se acuerdan cuando celebramos la Pascua? Yo les mandé todo el, el estudio de la Pascua, cómo se lleva a cabo la Pascua, cuál es el sentido profético en Cristo de la Pascua, que Cristo es nuestra Pascua, y la comida de la Pascua, ¿verdad? Ajá. Y bueno, el caso es de que 10 plagas le presentó Moisés al pueblo de Egipto. Satanás es un imitador, ¿eh? Los egipcios eran unos magos, unos terribles hechiceros, brujos, y en lugar de espantarse, ¿verdad? Porque la vara de Dios se convirtió en una culebra, el faraón dijo, ¿ese es tu milagro? A ver, señores, les habla a los brujos. En la Biblia aparecen como Yanes y Mambres en el Nuevo Testamento. Era el nombre de esos brujos. Imitaron, porque Satanás es un imitador. Satanás no tiene nada original, ¿sí? Y entonces vean ustedes cómo la vara de Moisés devoró, se comió la vara de los brujos. Salió más alimentada, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber un Moisés para cada faraón. Ese es un dicho muy judío y también muy árabe, que cuando hay una opresión, que cuando hay alguien que es una vileza, siempre va a haber un Moisés, ¿verdad? Ante el arrogante, el prepotente, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito del llamamiento de Moisés? Sacar a los hebreos de Egipto y llevarlos a una tierra de bendición. Cuando el pueblo de Dios sale en aquella Pascua, decíamos que hubo una transferencia de riquezas. Los egipcios, cuando ven la muerte del primogénito, los hebreos, ahora sí que eh, no sé si les pidieron la paga de 430 años de esclavitud y los egipcios le dieron oro. Tengan, ya lárguense, ¡fum! Le dieron oro. Y Dios hizo una transferencia de riquezas. Aquellos pobres esclavos salieron ricos. Pero Moisés no, si él hubiera sido ambicioso, hubiera tomado esa riqueza para sí, se hubiera hecho ¿qué te gusta? El presidente, el rey de los judíos, pero no, él tenía otro plan. No era el dinero, no era la riqueza. Hay algo mejor en la vida. El plan de él era sacar a los hebreos de Egipto
y llevarlos a una tierra de bendición, sacarlos de esclavitud y darles una promesa de una tierra bendita que fluye leche y miel. Los propósitos del llamamiento al hacer frente a Faraón, a los poderes de Egipto, era romper el poder de la brujería, romper el poder de la idolatría, romper el poder de la esclavitud y declarar el poder de Dios. Moisés, la pregunta, ¿qué decisión difícil estás evitando tomar? Aquel hombre fue criado como príncipe de Egipto, pero él decidió defender a su pueblo esclavizado. No se atrevió a tomar las riquezas de Egipto. Enfrentó al faraón, enfrentó a la justicia. Y en el camino de Dios a veces hay que enfrentar a Satanás, a los demonios, a la gente injusta, a los traidores, a los malvados, a los desagradecidos y seguir adelante y liderar a la gente que necesita ser libre. A veces la vida nos impide actuar, aunque no nos sintamos preparados. ¿Saben cuál es la verdadera grandeza, amados? Asumir una responsabilidad. Vamos a ver Miriam, su hermana Miriam. ¿Cómo una mujer puede ser una voz de valentía? Cuando el faraón ordenó matar a los bebés hebreos, ella vigiló a Moshe flotando en el río Nilo en una cunita. Y más tarde Miriam era una profetisa que orientó a su pueblo. La verdadera voz no es la más fuerte, hermano, sino la voz que nunca deja de luchar por lo que es justo. Eso tenemos que aprenderlo de Moisés, de Miriam, que tuvo errores en su vida, sí, sí lo tuvo. Pero yo celebro más el canto de libertad que hizo Miriam que el castigo, porque quedó leprosa por andar de chismosa y además con sus chismes su lepra detuvo al campamento, pero gracias a Dios, porque Moisés oró por ella y fue curada y restaurada, y ahí encontramos el perdón de pecados de esta valiente mujer, ¿verdad? Su importancia espiritual es de que ella fue profetisa, ¿verdad? Y estuvo junto a Moisés y Aarón en el éxodo de Egipto, ¿no? Entonces, vean ustedes, Aarón, ¿quién fue Aarón? ¿Estamos ayudando a conectar o a dividir? Fue quien habló ante el faraón cuando Moshe temía hacerlo, ¿eh? Moshe ya vimos que tenía miedo y Aarón dijo, yo hablo por ti. Y también ayudó a calmar los conflictos del pueblo en el desierto. El nombre de Aarón significa el iluminado. Fue el portavoz de Moisés. ¿Tuvo errores? Sí, también tuvo errores. Cuando hizo el becerro de oro fue uno de sus más grandes errores, porque el pueblo desesperaba, ya que Moisés estaba 40 días allá arriba en el Sinaí, recibiendo el precioso tesoro de la palabra de Dios. Eh, el faraón. A ver, ¿qué pasa con el faraón?
La pregunta, ¿qué te impide reconocer tus errores? ¿La dureza de corazón? El faraón tuvo muchas oportunidades de cambiar su camino, pero su orgullo, su petulancia, ¿verdad? Su deseo de control, 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 ¿verdad? Lo llevaron a la ruina. Pobre faraón. Aferrarse al poder del ego puede cegarnos. Bueno, hay un personaje ahí, hace rato estaba viendo la diapositiva cuando cruzan el mar Rojo, el mar Bermejo, un milagro extraordinario. Tenemos un Dios que abre mares para que su pueblo pueda pasar. Entonces hubo un hombre que se llamó Naxón. Naxón era el líder de la tribu de Judá. Era un príncipe de la tribu de Judá. Esto casi no lo menciona la Biblia, pero se le recuerda por su valentía de ser el primero en entrar en el Mar Rojo, también conocido el Mar Bermejo, el Mar de los Juncos. Fue el primero que dio el paso. Y cuando dio el paso, ¡pum! La vara de Dios provocó la división de las aguas y el pueblo pasó en seco, ¿no? Él confió en Dios. A veces esperamos que las condiciones sean perfectas. Queremos el mar abiertito para que podamos caminar. No, hermanos, como decía León Felipe, ¿verdad? Se hace camino al andar. La vida nos pide seguir adelante, siempre adelante. Bueno, ya vimos los propósitos del llamamiento de Moisés, guiar al pueblo a la fe, al único verdadero Dios. Se tardó 40 años en lograrlo. Podríamos seguir estudiando la vida de Moisés, ¿verdad? Pero no, el tema es el llamado, el llamamiento de Moisés. Él decidió guiar al pueblo a la tierra prometida. Y luego con tantos miles, millones, 2 millones de personas prácticamente, llegó el tiempo en que Dios le permitió ver la tierra prometida, pero él no entró. Llegó a los 120 años al monte Nebo, pudo ver la tierra prometida desde lejos, allá en el horizonte, pero Dios no le permitió entrar en ella porque pues tuvo un conato de rebeldía, de enojo. Él era un hombre manso. En una parte de la Biblia dice que no había nadie tan manso como Moisés, pero el pueblo era de esos que están exigiendo y exigiendo y más, y entonces él golpeó la peña, ¿no? Y Dios se enojó con él y le dijo, bueno, pues nada más la vas a ver de lejos. Y murió ahí en el Monte Nebo y fue seguramente enterrado en un valle cercano, pero nunca se conoció la ubicación exacta para que el pueblo no tuviera idolatría, reverencia, porque si no le hubiera levantado una capillita, ya conocen al pueblo, idólatra, ¿no? No, nadie lo supo. Pero sí nos dice la Biblia que cuando muere Moisés, hubo una lucha por su cadáver. ¿Quién creen que luchaba por el cadáver del santo Moisés? Nada menos que el Satanás, el diablo, y el arcángel Miguel contendió con el diablo
Y el arcángel no se atrevió a pronunciar una maldición contra el diablo, sino le dijo, el Señor te reprenda. Con eso le paró los tacos, como decimos aquí. El Señor te reprende. Eso lo menciona la carta de Judas, ¿no? La disputa por el cuerpo de Moisés, ¿no? No sé si me quieran escribir en el chat, ahorita en las reflexiones, alguien tenga una teoría por qué peleaba el diablo el cuerpo de Moisés, ¿no? ¿Verdad? Eh, Miguel, el arcángel, tiene un nombre tremendo que se llama ¿Quién como Dios? Mijamoja, Mijael. Miguel es en hebreo Mijael, que significa ¿quién como Dios? O sea, es un guerrero, ¿verdad? ¿Quién como Dios? ¿No? Y desafió al enemigo y le dijo, el Señor te reprenda. Bueno, ahora a ver si en los diálogos, en las preguntas de hoy alguien nos dice por qué eh, Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés cuando él murió. La pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿Entró o no entró Moisés a la tierra prometida? Yo te voy a decir algo, fíjate que sí entró. En su momento Dios le dijo no, pero ¿cuándo entró? En el monte de la transfiguración. Y nada menos que con el Señor Jesucristo. Ahí apareció con Elías. Moisés simboliza la ley y Elías los profetas. Entonces, qué maravilloso ha sido esto. Déjeme orar. Esta fue una gran lección sobre el llamado de Moisés. Y otra vez, quiero que escuchen bien esto, amados del Señor. Los quiero mucho. Quizá no tanto como Dios los ama, pero una cosa sí sé, que Dios no cambia. Dios, el que llamó a Moisés, sigue llamando gente al servicio, al servicio. Él no cambia, Él es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Y Él dijo, yo soy el que soy. Padre, en este momento me permito orar por mis hermanos que están aquí presentes, agradeciendo el poder del llamamiento. Incluso a mí me llamaste alguna vez y han pasado los años, y a pesar de todas las objeciones, los errores que cualquiera puede tener, Señor, tú tienes la solución. Padre, confirma tu llamado para que pueda crecer en la fe. Suelto una palabra profética de este grupo. Yo veo en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro santo Mesías Jesucristo, que eres poderoso para levantar apóstoles, profetas y profetizas, pastores y pastoras, evangelistas, maestros de la palabra en muchos niveles, para niños y niñas, para jóvenes y señoritas, para ancianos y ancianas, para hombres, para mujeres, para matrimonios. Amado Señor, gracias, porque tú eres el que nos ama. Dale una señal
Háblale, Señor, a tu sierva, a tu siervo. Y los méritos de Jesucristo. Amén. Alguien diga amén, porque llegó el momento de las preguntas, del Amén. diálogo, ¿verdad? Amén. Sintonícense allá en YouTube, en mi canal J Hermoso 7. Ahí hay cientos de estudios, decenas de estudios bíblicos para ustedes. Están públicos todos, ¿eh? Inscríbanse al canal, por favor. Bueno, terminamos, Marisol. Por favor. Te agradezco mucho, Marisol. Muy amable. Gracias.